Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. Hoy 18 de agosto. El título de nuestro devocional de hoy es La justificación. Y el texto que vamos a leer está en 1 Corintios 1:30. Y dice esto. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Bueno, miren, la justificación, a mi entender, es uno de los temas más importantes de toda la Escritura. Si hay algo que debemos entender es esto de la justificación. A nosotros nos agrada, nos gusta que nos hablen de las promesas de Dios y de los milagros del Señor y de cómo Él puede sanar y cómo Él puede bendecir y cómo Él puede liberar a una persona, ¿no? Cómo le puede cambiar la vida con su poder y con su misericordia. Pero miren, yo quiero decirles que nada de eso sería posible sin justificación. Dios no podría sanarte, Dios no podría liberarte, Dios no podría bendecirte si no te justifica. La justificación es lo que hace que una persona sea ahora, para decirlo de alguna manera, voy a usar un término totalmente fuera de lo académico, bendecible por Dios. Que vos te transformes en alguien bendecible. ¿Por qué? Porque siendo pecadores y estando destinados a la condenación, nosotros no podemos ser bendecidos por Dios. Y eso quiere decir que para que el Señor nos bendiga, primero nos tiene que justificar. Y ahora vamos a hablar de qué significa esto. Así que vamos a leer a MacArthur. Dice, en su sentido teológico, la justificación es un término forense o puramente legal. En él se describe lo que Dios declara acerca del creyente, no lo que Él hace para cambiar al creyente. Y aclaro esto que leímos hasta aquí. La justificación es una declaración de Dios sobre nosotros. No es su acción sobre nuestras vidas que nos lleva a cambiar nuestro comportamiento. Simplemente es que en el cielo nosotros estábamos inscriptos como pecadores. ¿Está bien? Tu nombre tenía al lado una categoría, la categoría de pecador. Mi nombre igual. Cuando Dios nos justifica, lo que hace es cambiar nuestra categoría, nos coloca en la categoría de justos. Dice, ahora Miguel es justo, ya no es pecador. ¿Qué hizo Miguel para ser justo? Nada. Simplemente Dios le cambió la categoría. Eso es justificación. El Señor ahora nos declara justos, no porque hayamos cambiado, no porque Él nos haya cambiado, sino simplemente como un trámite celestial. Está bien, ¿no? Es parte de la burocracia celestial. Para que lo entiendas. Había que cambiar la categoría y directamente el Señor borró la que teníamos y nos puso esta nueva. Ahora somos justos. ¿Está bien? Ahora, no es esto lo único que Dios hace con nosotros, pero esto es lo que nos pasa a ese grupo de personas, nos hace parte de ese grupo de personas que pueden ser bendecidos por Dios. Pues ya no son pecadores que van rumbo a la condenación, sino son justos que van hacia la vida eterna. ¿Está bien? ¿Me entendés aquí? Entonces es algo legal que ocurre en el cielo. La justificación no efectúa ningún cambio real en absoluto en la naturaleza o en el carácter del pecador. La justificación es un decreto judicial divino. Eso cambia nuestro estado solamente. Pero sin duda tiene ramificaciones que garantizan que otros cambios van a seguir, ¿no? A la justificación le siguen otros cambios. Pero la justificación es simplemente un decreto judicial por el que vos cambiás de categoría. ¿Te das cuenta? Los decretos forenses de este tipo son bastante comunes en la vida cotidiana.
Vos, por ejemplo, eras deudor, tenías una deuda. De pronto, el banco te pasó a la categoría de no deudor. No sé cómo se llama esa categoría de no deudor. Está bien, ¿no? De alguien que está al día. Antes tenías una deuda, ahora estás al día. Te puede pasar lo contrario, ¿no? Normalmente es más común que una persona estaba al día y de pronto dejó de pagar, ¿no?, su cuota y pasó a ser deudor. Y el veraz te notifica. Ahora usted está en la categoría de deudores. Entonces, es un trámite que cambió tu categoría. Por tanto, en lo espiritual cambia nuestro destino. Ya no vamos a la condenación, ahora vamos hacia la vida eterna. Por eso digo que si nosotros entendiéramos esto de la justificación, no estaríamos queriendo justificarnos nosotros a nosotros mismos delante de Dios. Simplemente aceptaríamos que Dios ya nos ha justificado y viviríamos como justificados y no como pecadores, porque lo que nos pasa es que nosotros nos seguimos comportando como pecadores, no como justos. ¿Cómo es eso, pastor? Claro, cuando vos sos pecador, ¿no?, lo que vas a hacer es pecar. Cuando vos sos ladrón, lo que vas a hacer es robar. Cuando sos carpintero, vas a hacer banquitos. ¿Me siguen, no? Ahora, si el Señor te cambia de categoría y te llama justo, ahora vos entendés que tu camino es la justicia. Y cuando vos hagas algo que no pertenece al camino en el que Dios te ha puesto, vas a sentir que eso no es para vos. Y esta tarea, por supuesto, también la hace el Espíritu Santo. Pero vos vas a darte cuenta que lo que debes hacer es caminar conforme a tu nueva identidad, que es la de justo. Cuando yo sigo diciendo soy pecador y peco, y bueno, es lo más normal, porque los pecadores pecan. Ahora, cuando yo digo soy justo, no porque yo haya hecho algo, y vuelvo a aclararlo, no porque yo me porte bien, sino soy justo porque el Señor dice ahora que soy justo, y peco, ¿no? ¿Yo qué siento? Que lo que estoy haciendo no es lo que debería hacer. Ya no pertenezco a esas personas que pecan, sino que ahora estamos, ¿no?, delante de Dios como justos y debemos comportarnos como justos. Y vuelvo a decir, esta es solamente una parte de la tarea que el Señor ha hecho conmigo, pero es importante que la entendamos, porque nada cambia nuestro estado tanto como la justificación. La justificación es la puerta, por ejemplo, a la santificación. Si vos querés vivir una vida santa, primero tenés que entender que has sido justificado por Dios. Está bien, ¿no? Te sigo poniendo ejemplos. Dice, cuando el presidente de un jurado lee un veredicto, el acusado ya no es el acusado. Está bien, ¿no? El acusado no es el acusado. Legal y oficialmente, al instante se convierte o en culpable o inocente. Ya no está más acusado. Ahora lo declaran o culpable o lo declaran inocente, según el veredicto. Nada ha cambiado en la naturaleza de esa persona, pero si se le encuentra culpable, no va a salir del tribunal como un hombre libre. ¿Está bien, no? A los ojos de la ley es una persona culpable y por tanto tiene que ser castigado. Ahora, si se le declara inocente, de ahí va a salir justificado. No se le va a perseguir, no se lo va a intentar capturar. Todos van a entender que la persona está libre porque es inocente, porque no ha hecho nada para estar encarcelado. ¿Me siguen aquí? Y la justificación es la declaración de Dios de que somos inocentes. Ah, claro, ¿no? Esto tiene sentido. Claro, si yo soy inocente, entonces Dios me puede bendecir. ¿Por qué no me podía bendecir Dios? Y bueno, porque yo era culpable. Y para los culpables no hay bendiciones, hay castigos. ¿O no? Y es así. En términos bíblicos, la justificación es un veredicto divino de que no somos culpables, sino de que somos totalmente justos.
Es la inversión de la actitud de Dios hacia el pecador, o sea, la inversión. Dios cambia de actitud hacia nosotros, completamente. Mientras que antes nos condenaba, ahora nos reivindica. Aunque el pecador una vez vivió bajo la ira de Dios, como creyente ahora ya no está bajo la ira de Dios, sino bajo la bendición de Dios. ¿Te das cuenta? La justificación es más que simple perdón. Porque el perdón sigue dejando al pecador sin méritos ante Dios. ¿Está bien? Vos sos pecador. Dios te perdonó, pero eso no te hace justo. Seguís siendo pecador, nada más que tu deuda ha sido perdonada. Y el perdón es parte del trato de Dios con nosotros, pero no es todo el trato. Al perdón le sigue la justificación. ¿Por qué? Porque la justificación no te deja como pecador. El perdón sí. El perdón te sigue dejando como pecador sin méritos. Pero cuando Dios te justifica, te atribuye justicia divina. O sea, ¿qué quiere decir? Esta persona es justa. Esta persona, está bien, ¿no? Tiene ropas de justo. Un pecador es pecador. Está perdonado. Está bien, no lo vamos a castigar, pero sigue siendo el mismo. En cambio, cuando Dios nos justifica, nos cambia la ropa, nos cambia la apariencia. Ya no somos pecadores, somos justos. Uno dice, ¿cómo puede hacer Dios esto si nosotros sabemos que somos pecadores? Bueno, esto es lo maravilloso de la gracia. Por eso la gracia de Dios, el regalo de Dios con nosotros es la mejor noticia que hayamos podido recibir. Porque Dios, vuelvo a decir, nos atribuye justicia divina sin haber hecho nada. El propio mérito infinito de Cristo se convierte en el fundamento sobre el cual el creyente ahora se encuentra justificado ante Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios hace es asignarnos a nosotros méritos que no nos pertenecen, que son de Cristo, son de Él. Él ganó, ¿no?, esos méritos. Pero sin embargo, Dios nos los cuenta a nosotros. De modo que la justificación del creyente lo eleva a un reino de plena aceptación y privilegio divino en Jesucristo. Hermanos, ¿qué es más importante que esto? Nada, nada es más importante. Ser justificado es mucho más que ser sanado o que ser bendecido por Dios o que recibir un milagro de Dios. Es mucho más que eso. Ser justificado incluso es más que ser perdonado. Porque cambia nuestro estado ante el Rey. Ahora somos parte de su reino. Tenemos sobre nosotros los méritos de Cristo. Y como tales, como hijos amados, es que Dios nos va a tratar. Como gente que le agrada, que satisface su corazón. ¿Se acuerdan cuando el Señor apareció ahí para bautizarse? ¿Sí? Donde estaba Juan, el Bautista, ¿no? De pronto, cuando el Señor fue bautizado, se abrió el cielo y una voz apareció, ¿no?, allí para decir: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. O sea, este es mi Hijo amado, él es el único que me agrada. Él es el único que llena mi corazón. Bueno, ¿saben lo que hizo Dios? Tomó los méritos de su Hijo y los puso sobre nosotros. Los puso sobre los que creen. Y esto ahora a nosotros nos hace también hijos que agradan al Padre. Porque cuando estemos en su presencia, no va a haber gente desagradable. No va a haber pecadores que, bueno, por excepción están ahí, ¿no? Como, bueno, porque Dios quería traerlos, pero siguen siendo la misma porquería de siempre. Está bien, ¿no? No va a haber ese tipo de personas. Los que estén en su presencia van a ser como Cristo es, totalmente agradables. Y si esto lo hemos recibido por gracia, agradezcámoslo, hermanos. No es algo que podamos ganar. Nadie puede ganar este grado de honra.
Así que démosle gracias a Dios por haber hecho esto y porque Él llevó adelante un plan maravilloso que ha cambiado nuestras vidas. Amén. Entonces tengo una pregunta para dejarte, hay mucho para hablar sobre esto, y es lo siguiente. ¿Qué efectos tiene en tu vida ahora saber que estás justificado ante Dios? ¿Qué efectos crees que puede tener en tu vida el hecho de saber que ahora estás justificado ante Dios? Y vuelvo a decir, si es que has creído en Jesucristo, si es que apoyas tu vida en sus méritos justamente y no estás intentando justificarte a vos mismo. Bueno, te dejo, ¿está bien? Te mando un abrazo grande. Mañana nos vamos a volver a encontrar, ¿sí? Y espero que estés ahí. Sí, Dios te bendiga.